para este modelo y para este trabajo lo esencial es el vínculo, digamos, la empatía que generamos al inicio, en la primera sesión. Al inicio de la terapia lo importante es establecer claramente la demanda y que la demanda tenga una que sea específica y que tenga que pueda ser manejada desde un paradigma psicológico. Yo trato de indagar los procesos de manera muy específica, es decir, tratando de entender qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cómo lo experimenta y qué personas influyen a su alrededor. Y a partir de eso identifico las necesidades, o más bien dicho, no soy yo la que identifico, sino que invito a la persona a que identifique la persona sus propias necesidades y qué es lo que quiere trabajar en verdad en terapia. Las estrategias o la clave que nosotros como humanistas, que yo personalmente como humanista utilizo, es el respeto a la persona, el respeto a su intimidad, el respeto a, a su ser, porque de esto va a depender mucho el que yo tenga una posibilidad de acompañar su proceso. De los sistemas, microsistema, mesosistema, macrosistema, como está el sistema individual, después nos vamos al microsistema familiar y vamos a los siguientes sistemas, porque buscan esta armonía de trabajo y la armonía de la identidad educativa. Y en eso se basa el sistema, digamos, de la epistemología del trabajo de aquí. Hay cierta manera lo que busca esta clínica en la que estoy es que las personas estén bien dentro de los sistemas que están, que se adapten al sistema que están y en cierta forma que, bueno, estén dentro de los parámetros. Esto, primero es la capacidad del paciente de proponerlo como alguien activo dentro del proceso de psicoterapia. Segundo, que también, por lo tanto, otorgarle a la persona la capacidad de que la misma persona tiene sus propios recursos para poder gestionar sus estados mentales. Principalmente el considerar la individualidad del ser, el reconocer a cada sujeto como único, como irrepetible y como un sujeto lleno de varias cualidades, de varias características que son positivas, ¿no? Y que obviamente podrían tener algunas dificultades dentro de su desarrollo personal, pero que la persona tiene la capacidad de encontrarlas, de encontrar el poder o encontrar la posibilidad de encaminar su rumbo, de sentirse autorrealizado, de alcanzar sus sueños, sus aspiraciones, sus metas, pero que la decisión la tiene él y el poder, la posibilidad sale de él mismo. Uno, esa importancia profunda de la relación terapéutica. Otra cosa que es importante es el mismo desarrollo personal del terapeuta. Entonces, como terapeuta, tú necesitas estar en contacto contigo mismo y ser muy verdadero, muy auténtico. Y por último, en términos de eficacia, la terapia focalizada en la emoción da mucha importancia a lo que es la investigación del proceso, constantemente estar solicitando la información de tu cliente, de qué le ayuda y cómo le ayuda y cuánto le ayuda determinados ejercicios, mi misma presencia, la misma relación con el proceso de la Emotion Focus Therapy es generar estos ejercicios donde la persona entra a la emoción y de ahí ir integrando emociones nuevas, reales. Obviamente no es que puedo meter algo que no existe, sino dentro de la misma persona. Es de cada uno, ¿no? Es bastante importante como que tenemos un consultante, tenemos una consulta que podría venir por el mismo caso, por el mismo tema, por el mismo problema en sí, pero cada consultante necesita como que una estrategia diferente. Todo al final es como que estrategia de cómo vamos a lograr llegar a la persona o llegar al consultante. Darle el poder a la persona de que la persona es capaz de poder resolver sus propios problemas y que el terapeuta solo está como alguien que puede ayudarle a dirigir preguntas que la persona va a encontrar su propio camino y sus propias respuestas. O tal vez a poder hacerse más preguntas que todavía ahora no se está haciendo. Por eso yo creo que el rapport tiene que ver más con la calidad de cómo transmites a la persona esta idea de que ella misma tiene la capacidad de poder resolver sus propios problemas a través de su sistema de constructos. Sería más parecido como a los humanistas, pero en general creo que es parte de la terapia el aceptar incondicionalmente a la persona. Sí, sí es parte de, bueno, no es parte como del modelo, pero sí creo que es de la característica esencial de un psicoterapeuta para poder manejar lo que la persona viene a comentar.
Básicamente es el crear el clima de confianza, ¿no? El no mostrarte como una persona que va a juzgar, a criticar, a curar, ¿no? Sino que darle la posibilidad de que la persona se sienta en la libertad de expresar sus sentimientos, sobre todo sin ser juzgado, sin ser criticado de manera negativa, su actuar, su forma de sentir, sus emociones. Sobre todo abordar la cuestión de sus sentimientos, de sus emociones, de sus sentimientos, de que ellos puedan expresarse con naturalidad. Entonces, lo primero, como te decía antes, es la verdadera presencia del terapeuta. O sea, es genuina, es auténtica, no es algo que se pueda fingir, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, o sea, el estar ahí presente, ¿ok? La segunda cosa que necesito es poder desde esa presencia completa, poder no solo sentir la empatía, ¿okay?, sino comunicarla. ¿Y cómo elijo mis técnicas? Es por el consultante. En el camino puede ir variando, puede ir cambiando y puedo adaptar otras cosas o se va haciendo los cambios al paso a veces. Con el juego, ¿sí? Técnicas de juego, técnicas en las que no son tan invasivas hacia ellos. Por ejemplo, si es que yo les pregunto directamente, por ejemplo, hay niños que vienen porque se han robado por ahí algún juguete. No es en sí lo que se robó, sino es simbólicamente lo que está buscando. Entonces, los niños pueden malinterpretar mis preguntas y por esta razón se utilizan más bien los juegos o las técnicas proyectivas. En cambio, los adolescentes es un poco más, se puede abordar de una manera más directa, ¿sí? Mediante las preguntas, las repreguntas, mediante las puntuaciones, porque de esta manera viene la cura, y más que nada es el dejar lo que les mencionaba, la asociación libre, es decir, que puedan expresarse sin tener que limitarse la expresión, lo que es diferente con los niños, ¿no? En general, la técnica, más allá de ser lo esencial dentro de la terapia, lo que supone es que a partir de mi epistemología, por ejemplo, en mi caso, desde mi epistemología constructivista, voy a elegir las técnicas, pero dependiendo y entendiendo que eso le va a servir a esta persona para que amplíe su sistema de significados. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, no es tan lo importante elegir las técnicas, sino saber para qué sirve esa técnica en el caso en específico. Más allá de las técnicas, lo importante son las intervenciones que planteas en razón de hacer más complejo el sistema de significados. Sobre todo la entrevista y la observación. Y esta entrevista tiene varios componentes, ¿no? Varias etapas en las que tú vas trabajando. Y la observación, porque a través de la observación de la expresión, de la posición corporal, de los gestos que la persona puede hacer, tú puedes relacionar si hay coincidencia entre lo que te está mencionando la persona, ¿no? Entonces lo positivo del humanismo es precisamente eso, que tú puedes considerar otras técnicas, en este caso, por ejemplo, la racionalización, el eliminar algunas distorsiones cognitivas que suelen tener las personas. Dentro de la terapia rogeriana, por ejemplo, la técnica fundamental es el reflejo empático, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la terapia Gestalt, son una serie de ejercicios experienciales. Entonces, la Emotion Focused Therapy lo que ha hecho es investigar muchos de estos ejercicios experienciales de la Gestalt para ver cuándo son efectivos, cómo son efectivos, en qué contextos son efectivos, qué métodos, qué maneras de manejar, por ejemplo, la domicila o el mismo focusing del cuerpo, etcétera, son los más efectivos. Entonces, el focusing, que es una tarea que la desarrolló Eugene Gentling, ¿okay?, que es una tarea donde trabajas con el cuerpo y lo que el cuerpo está queriendo decirte, ¿okay?, las sensaciones corporales. Cuando el consultante ha cambiado los constructos, es decir, cuando el consultante, digamos, viene con una idea incluso a veces estandarizada, con una idea tal vez impuesta, con una idea que está llena de etiquetas, o en general viene con
su motivo de consulta, ¿no? Que está lleno de todas estas cosas que te menciono. Viene con esta idea, evidenciamos el cambio nosotros cuando la persona ya no tiene esta idea o ha cambiado o ha sido como que modificado. Por ejemplo, su malestar ya no es tan significativo como cuando llegó. Entonces, porque lo van hablando, van viendo el porqué de su malestar. Entonces, claro, como es un proceso, esto se va viendo la raíz de dónde sale este problema para que venga la verdadera cura, ¿sí? En la epistemología el cambio se identifica cuando la persona puede tal vez ver su problemática o su momento vital desde perspectivas diferentes y puede analizar y puede entender que lo que le está ocurriendo es algo primero que es transitorio, puede ser en algunos casos, pero que también puede determinar que hay otras formas de ver esto. Lo que usamos bastante para medir el cambio en los significados de la persona se llama una técnica que se llama la técnica de la rejilla, que a veces aplicamos antes de terapia y después de terapia para entender cómo han evolucionado los significados de la persona. Me gusta también tener como una evidencia del proceso y de lo que ha cambiado y por eso es lo que yo uso bastante para medir el cambio, es un cuestionario que se llama CORE, para ver si el malestar psicológico se ha reducido o ha aumentado y darme cuenta en qué parte del proceso ha aumentado, por ejemplo, y a través de eso ya saber más o menos qué es lo que está ocurriendo. Ellos mismos suelen decir, ¿no? O sea, siento que me está yendo mejor en mi trabajo, ya, por ejemplo, no estoy siendo muy afectada por las cuestiones que están sucediendo externamente, o en el mismo comportamiento, o sea, en la conducta, en la convivencia de ellos. Creo que también tú puedes notar que después de algunos acompañamientos, su forma de expresarse, su nivel de tranquilidad, sus niveles de ansiedad, inclusive sus problemas de salud pueden verse mucho mejor a raíz de que ellos han logrado descubrir su interioridad, descubrir las preocupaciones y, como te decía, lo importante de entender sobre todo las emociones y sentimientos que son claves para todos los pensamientos que solemos tener y al mismo tiempo los pensamientos cómo pueden generar sentimientos y emociones, ¿no? Y esto puede perjudicar o beneficiar. Entonces, el manejo de las emociones y la racionalización de estas emociones, comprensión de estas emociones, sentimientos, es lo que permite que tú te puedas ir orientando. Porque el cambio terapéutico es lo que tú andas buscando, ¿cierto? Entonces, una de las formas más importantes es justamente desde la EFT lo que se llama la transformación del esquema emocional. ¿Okay? Entonces, tú tienes fases de resolución que muestran cambios. Y luego tienes estas otras herramientas que yo te decía, ¿okay? Donde ellos contestan o usas instrumentos para ver cambios sintomáticos. Pero como es una clínica tenemos un proceso, o sea, hay médicos generales, hay otras especialidades médicas, hay en general algunas cosas de medicina, incluso eso es el mayor fuerte de la clínica. Nosotros somos una entidad parte pero ese es el fuerte de la clínica. Entonces el trabajo multidisciplinario se trabaja desde ahí, ¿no? Desde la idea de que a veces necesitamos el apoyo de un nutricionista, necesitamos el apoyo del médico general, desde el modelo, esto de la interdisciplina creo que está bastante abierto o tiene bastante apertura a poder incluir más profesionales dentro del trabajo. Como que es una nueva temporada, o sea, ¿cómo te digo? Una nueva ola de generaciones de terapia en sí. Y hay psicólogos que son mucho más ortodoxos y ahí es incluso más complicado el trabajo o poder hacer algo interdisciplinario, como les decía. Y aquí me ha pasado, sí, hay psicólogos muy, muy antiguos y ahí es un poquito complicado decir como que, pero hagamos algo diferente. Y es no, el camino o el libro o esto dice que hagamos esto y se acabó. Ya es posible trabajar con abordaje multidisciplinario. Lo que yo he hecho, en verdad, a multidisciplinarios porque yo he trabajado con gente que tiene dolor crónico y fibromialgia. ¿Sí? Y en estas personas lo que es importante es tener un trato con su médico tratante, sea con su reumatólogo o bueno, sea con su médico de cabecera, para poder saber un poco qué le está ocurriendo. Yo con la terapia trabajo cómo es esa experiencia del dolor, pero esa experiencia de dolor ya está validada por el médico.
Entonces así hacemos un trabajo conjunto en el que los dos validamos su sistema de significados para encontrar nuevos sistemas de significados y que se haga mucho más complejo. Entonces, de esa manera yo he trabajado de manera multidisciplinaria con estas cosas. No he trabajado de manera multidisciplinaria con gente en el ámbito legal porque no me he dedicado a hacer cosas que tengan que ver con el ámbito legal, pero creo que es posible porque al final lo que tienes que tener es un intercambio y entre más información tengas de lo que le ocurre a una persona, va a ser más fácil poder entender e interpretar su sistema de significados. Sí, en esto sí tienes que tener mucha precaución, ¿no? Porque hay comportamientos, hay problemáticas que tú como consejero tú lo puedes manejar, ¿sí? Tú puedes acompañar, pero en el caso de que ya encuentres trastornos de personalidad que requieran un apoyo de otro especialista, lo tienes que remitir y lo ideal es que se pueda trabajar conjuntamente, ¿no? Igual, de esta forma es trabajar con los otros especialistas y tú lo que haces es reforzar, es acompañar. Sí, por ejemplo, la entrada de trabajadores sociales, de médicos, psiquiatras, muy importante porque dentro de la vida de la persona hay muchas cosas, muchos ejes, no solamente hay este trabajo individual, personal que se da en el proceso terapéutico. Casos tú puedes trabajar, por ejemplo, con trabajadores sociales que intervienen, que aportan, que ven las situaciones familiares, por ejemplo, sobre si hay casos de violencia, de alcoholismo, de delincuencia, ¿okay? Desde el punto de vista, por ejemplo, del trabajo con médicos es muy importante porque el ser humano también tiene un organismo, un cerebro que puede estar en un desequilibrio importante, ¿okay? Y muchas veces aporta saber trabajar con otras personas porque nosotros tenemos limitaciones, nosotros no podemos aportar a todos los niveles de las personas, ¿no? Entonces también ayuda en algo. Realmente crean en lo que aprenden, crean en lo que han adquirido dentro de la universidad, lo que nos han enseñado, crean en ustedes mismos y crean bastante también en su instinto y en el ojo clínico que van formando. Bueno, el consejo que yo les podría dar a los futuros psicólogos es que sea cual sea la corriente por la que ustedes quisieran optar, es que estudien bastante, se enteren de qué se trata cada enfoque, pues porque nosotros tenemos la gran responsabilidad de trabajar y tratar con la vida de personas. A un terapeuta que está recién empezando, primero que se empape mucho de la teoría y que entienda bien a partir del modelo, o sea, si es que ya ha elegido un modelo, que entienda bien a partir de ese modelo cómo se explica el caso de un paciente o de un consultante, cómo se explica lo que le ocurre a una persona. O sea, eso es lo más importante. Pero primero tienes que como tener el marco teórico de cómo explicar un caso. Entonces yo el primer paso sería como lee mucho, estudia mucho, lee de varios modelos hasta que tú creas el modelo que te encaja mejor con tu forma de ser, con tu percepción del mundo, con tu percepción de la realidad. Las técnicas ya vienen después, las técnicas se pueden aprender, las técnicas coges un libro, lees el protocolo y las haces, practicas un par de veces y ya está, aprendes una técnica, pero al formular un caso eso sí te toma un montón de tiempo. Bueno, pues son muchos, ¿no? El primero es que siga leyendo y que siga aprendiendo. Y hay una cosa que me parece que es importante para la gente que empieza, y es que cuando salimos de la universidad siempre nos escribimos a una corriente teórica, ¿no? Es como una decisión que tomamos. Y para alguien que empieza creo que es muy importante que explore otras posibilidades terapéuticas, ¿no? Que no se quede anclado en una postura, porque a mi modo de entender cada paciente necesita una forma, ¿no?, de entender su desarrollo psicopatológico. Entonces, cada paciente va a necesitar diferentes técnicas y para eso necesitamos tener un amplio abanico de posibilidades psicoterapéuticas. Si nos ceñimos a una sola corriente, creo que cometemos un error. Es empezar a ver a estas personas desde eso que son seres humanos, que pueden estar atravesando conflictos, necesidades, que puede estar originado por alguna situación familiar, social o patológica, médica, pero que pueden encontrar alternativas para hacer realidad su proyecto de vida. Primero es sentirse relativamente seguros, ¿okay? Seguros de que si tú eres profundamente humano y estás presente,
siempre le vas a hacer bien a la persona que esté a tu lado. Mismo, ten cuidado de no dar sugerencias que vengan de ti. Mucho mejor es buscar que las sugerencias vengan de la misma persona a sí mismo. ¿Okay? Ser flexible en tu práctica, porque ni Freud estudió bajo Freud, ni Rogers estudió bajo Rogers, ni Grinberg estudió bajo Grinberg. O sea, ellos fueron flexibles de lo que habían recibido, supieron encontrar sabiduría para seguir perfeccionando. ¿Okay? Ser un gran observador de procesos, o sea, ver qué de lo que haces proporciona y da y aporta y qué no, y entonces ir guiándote a ti mismo en ese proceso, porque la psicoterapia es algo tan complejo, no es nada simple, donde tú eres el instrumento, tú eres el verdadero instrumento. ¿Okay? Lo que tú haces y dejas de hacer es lo que aporta o deja de aportar. Entonces, tener una gran capacidad de observación. ¿Okay? Y dentro de la terapia, lo que yo te decía, esas tres condiciones básicas. ¿Okay? Sé tú mismo. ¿Okay? Y cree que tu presencia como ser humano, bueno, es bastante. Y es muchas veces lo que anda buscando la persona. Anda buscando a alguien que profundamente esté para mí, porque eso en sí mismo es una experiencia correctiva. Muchas personas no hemos tenido esa experiencia. ¿Okay? Entonces, tenerla ya de por sí es sanador. Y cree en la capacidad humana, a no ser que esté en situaciones ya como extremas. Los seres humanos tenemos una sabiduría interior. Somos suficientemente capaces de encontrar esa sabiduría si nos encontramos en el contexto en el que nos permitimos a nosotros esa sabiduría. Y eso es lo que tú le quieres dar a tu cliente. Creo que la pregunta es bastante interesante y necesita una respuesta compleja. Porque yo creo que los terapeutas, quienes quieren hacer terapia psicológica, tienen que pensar en varias cosas. Creo que la primera es en el bienestar personal de cada uno. O sea, reflexionar sobre su bienestar personal, sobre su desarrollo, sobre su crecimiento, identificar qué es lo que tienen que mejorar, crecer, resolver o disolver de su vida actual, de su historia. Definir si es que se encuentran bien en el momento presente, es decir, en los distintos aspectos de su vida. Creo que también es importante reflexionar bien sobre la profesión que han escogido, que es una profesión compleja, donde hay que sentirse muy cómodo trabajando con personas, realizado trabajando con personas, con valores muy profundos, muy humanos. Y entonces creo que si todas esas respuestas son positivas, tendría que pensar en la parte científica, ¿no? Que es leer, que es investigar, profundizar. Dentro de esta parte científica o teórica, yo recomendaría que no se casen con ninguna escuela teórica, sino que tengan la disposición de siempre estar investigando y actualizados. Es decir, tienen que estar dispuestos a investigar y leer toda la vida, ¿no? Mientras hagan terapia, mientras estén en contacto con otras personas, tendrán que seguir investigando y seguir leyendo sobre esos temas y sobre todo. Y otra cosa que siempre digo a los estudiantes en clases es que además la comprensión de la terapia psicológica casi nunca es suficiente para entender al ser humano. Entonces, el que quiera hacer terapia tendrá que sentir gusto por leer, por investigar otros campos, la economía, la política, la filosofía, la antropología como base, la sociología, comprender cómo es la realidad actual desde distintas áreas, desde distintas perspectivas. De una de esas perspectivas de la psicología, ¿no? Y la terapia psicológica. Y cuando digo la psicología, también quiero decir que yo sí creo que es importante que haya una formación sólida, primero como psicólogos, para luego poder hacer bien la formación como terapeutas, ¿no? Entonces, en el pregrado, creo que los estudiantes tienen que aprovechar la oportunidad de estudiar bien y entender bien a profundidad lo que es la psicología para luego poder hacer terapia. Y tal vez por último, la última recomendación es que busquen procesos de autoevaluación constantes, porque tenemos que seguir creciendo siempre y la única manera de seguir creciendo en la parte técnica, teórica y por supuesto humana es evaluándose. Hay que encontrar maneras de autoevaluación, trabajar en equipo, hacer un estudio colaborativo, construir socialmente también la profesión de la terapia.